Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia magistral, que nos da un gusto enorme poder tener de invitado especial al maestro Marcos Said Bravo Carrillo, que nos va a impartir esta conferencia magistral. Bien, a continuación me daré a la tarea de poder leer un poco de su semblanza curricular. El maestro Marcos Said Bravo Carrillo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México en la FES Acatlán, con mención honorífica. Es maestrante en Derecho por la UNAM en la Facultad de Derecho con estancia de investigación de la Universidad de León, España. Se ha desempeñado como asesor jurídico ambiental en la CRES Consultores SADCB, como especialista en estudios de impacto social y mediación, así como consultor jurídico en materia de derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos en la Asociación Civil Alumbra y en la Asociación Civil Centra. Laboró en el programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica PAPIT en la división de posgrados de la FES Acatlán UNAM y actualmente participa en el programa de apoyo a proyectos para innovar y mejorar la educación PAPIME en el Seminario Permanente de Derechos Humanos. De igual manera, es catedrático en la Universidad Autónoma de México, FES Acatlán, en las materias de Teoría Económica, Historia Económica y Social de México, Sociología y Derechos Humanos. Es profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la materia Economía y Derecho Económico. Ha impartido diversas conferencias con los temas políticas públicas y gobernabilidad, el futuro de la democracia y los gobiernos de coalición, el sistema jurisprudencial y el precedente obligatorio en México, tendencias jurisprudenciales contemporáneas, estas todas con sede en la UNAM FES Acatlán. Participó en las 10ª Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho en la UNAM, una década reinventando la frontera del conocimiento jurídico. Y de igual manera fue invitado al programa de radio Logos y Epísteme con el tema Antecedentes y Límites de Actuación de la Organización Mundial del Comercio, transmitido por el canal YUS Canal Multimedia. Le agradecemos, maestro, tiene el uso de la voz y se les recuerda a los colegas que desde este momento ustedes podrán utilizar el uso del chat para que al final el maestro va a poder recibir alguna de sus interrogantes para que se les dé respuesta. Maestro, muchas gracias y estamos ante su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la amable presentación. Antes que nada, bueno, quiero agradecer al licenciado Daniel, a Maite por esta invitación y por la cortesía de este magno evento. Bueno, el tema que nos ocupa de manera un poco apresurada para poder dar un tema que de cierta manera ha tenido poco o casi nula atención en México, pero que dadas ciertas condiciones que estamos viviendo en el México actual, ciertos fenómenos tanto de carácter económico como jurídico, hace necesario revisar literatura que normalmente no está en el argot común o en la ortodoxia de la teoría del derecho dominante o dentro de la filosofía del derecho general. No es muy común dentro de nuestra propia tradición continental escuchar análisis económico del derecho, ¿no? Esto es algo mucho más propio de la tradición del common law o de la tradición anglosajona. Esto no quiere decir que México no tenga cierta proclividad por su marco constitucional o tenga cierta interés cognoscitivo por descubrir qué es esto del análisis económico del derecho, pero quisiera yo separar, también a fin de someterlo al ojo crítico de nuestros participantes, quisiera separar yo en por lo menos tres bloques mi presentación y muy apresurada si es el caso, pero una es un recorrido histórico sobre la relación que hay entre derecho y economía, que es un breve recorrido que nace, por lo menos yo voy a poner como primer antecedente lo que vendrá siendo el nacimiento de la economía política clásica, y la otra es ya de carácter un poco más analítico, mi presentación es describiendo de dónde viene el análisis económico del derecho. Y el otro ya es uno de carácter más descriptivo, digo, perdónenme, más propositivo, si se quiere, ¿no? Hacer una ligera crítica al análisis económico del derecho y cómo a nosotros nos puede servir para lo que vendría siendo la función jurisdiccional. Em, de entrada quisiera decir que dentro de la decisión judicial hay poco o casi nula literatura con relación a cómo se analiza el análisis económico del derecho para el razonamiento jurídico probatorio, ya sea de normas o de hechos en una sentencia. Entonces, por lo tanto, tenemos que un poco recapitular la teoría para ver de dónde viene
este tema de análisis económico del derecho. Antes que nada, también podría yo resumir la presentación o iniciar la presentación con la siguiente pregunta. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Por qué un estudioso o un profesional del derecho necesita conocer teoría del valor? Yo lo pondría en esta pregunta para iniciar esta presentación, por la primera parte, por lo menos. ¿Por qué necesitamos conocer teoría del valor? Bueno, la teoría del valor, eh, solamente existen dos teorías del valor. Obviamente hay intentos de que haya más posiciones hegemónicas para encontrar la teoría del valor, que no es otra cosa más que conocer la manera de cómo se manifiesta o se expresa el precio de producción. Esto parece que es un tinte muy economicista, pero van a ver que no. Van a ver cómo, por qué los abogados absorben la teoría del valor para hacer análisis de razonamiento jurídico, o incluso algunos como Diego Papayanis en Girona, la Universidad de Girona, ya están haciendo análisis probatorio también con análisis económico del derecho. Em, bueno, entonces empezamos así. ¿Por qué necesitamos conocer teoría del valor? Bajo el entendido de que tenemos dos teorías del valor. Dos teorías del valor. Antes de iniciar nuestra exposición sobre teoría de precios, vamos a hacer el recorrido histórico. A ver, empecemos. Nosotros, para el objetivo que queremos acá, no nos sirve la definición un poco del escaso interés que le brindó la filosofía clásica, y entiendo yo filosofía clásica por todo el movimiento renacentista, ilustrado y racionalista, quizá lo que vendría siendo la filosofía occidental. ¿Vale? Le imprimió poco contenido a lo que vendría siendo la teoría de precios. Solamente una desviación o una parte de la filosofía del derecho sí lo hizo. Una parte de la filosofía del derecho sí lo hizo. ¿Cuál fue la filosofía del derecho que sí le puso atención a lo que vendría siendo los intercambios comerciales y los intercambios mercantiles que el hombre, que por su propia y especial naturaleza, es proclive a hacer? Ese fue el naturalismo. No sé si tengan alguna anotación de lo que vendría siendo el naturalismo, pero podemos decir que también se separa en tres. Una es el naturalismo escolástico, aquella que toda razón está sujeta a Dios, a una divinidad. Y la segunda versión del desnaturalismo, y es un desnaturalismo mucho más racional, podemos pensar en Rousseau, podemos pensar en Locke, podemos pensar en todo ese tipo de autores. Y obviamente ya no es que la voluntad divina, ya no es que la voluntad divina, sí, es la que va a ser el centro de gravitación de todas las cosas, sino va a ser la razón del hombre. Y este hombre que tiene autonomía y que tiene dignidad puede conocer el orden natural de todas las cosas, y que esta voluntad humana no puede alterar ese orden natural. Ese orden natural está sostenido por valores que son legítimos y válidos para todo lugar y para todo tiempo. Ese es el naturalismo racionalista, es decir, si yo tengo una norma jurídica artificial creada por el hombre y del hombre, esta norma jurídica deja de ser derecho si vulnera el orden natural. Esa es un poco la premisa fundamental del naturalismo. Este es el naturalismo que se abocó un poco en a lo que vendría siendo la teoría de precios. ¿Por qué? Porque dijo que el hombre tiene una propensión intrínseca a lo que vendría siendo a consumir y también a comerciar. Y como tiene libertad, tengo la libertad para poder también un poco tener ese valor insignia que se llama utilidad. Esa utilidad esa satisfacción que a mí me va a generar el consumo o la ingesta de un bien, ¿sale? Y por lo tanto es una aproximación a lo que vendría siendo posteriormente el análisis económico del derecho. Entonces yo creo que podría ser, no he encontrado más, nuestro primer antecedente. Es decir, la filosofía del derecho natural asume que el hombre en ese orden natural de las cosas, en esa razón, en esa capacidad cognitiva que tiene esa propensión al consumo, esa propensión al consumo y también a intercambiar mercancías. Estas mercancías me producen una satisfacción y de ahí nace la utilidad. Pero esa utilidad, obviamente, yo no puedo tener una manzana, dos manzanas, tres manzanas, cuatro manzanas y tener millones de manzanas, si es el caso. ¿Por qué? Porque tenemos y nos enfrentamos a un mundo de escasez. Y la filosofía del derecho natural asume que obviamente hay dos contrastes, es decir, entre escasez por parte del consumidor, perdónenme, necesidad de parte del consumidor y escasez de parte del productor. Esta es la primera noción que tenemos en lo que vendría siendo la teoría de precios, o en muy estricto sentido la teoría del valor. Para este entonces todavía está muy lejano la noción de economía política, todavía está muy lejana, muy lejana, muy lejana. Es decir, la filosofía del derecho empieza a caminar en un sentido economicista antes
que la propia disciplina económica, es decir, antes que la economía política. Y eso es un punto importante, ¿no? Porque estamos hablando de 1600 y el texto de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones es de 1700 en adelante, es decir, estamos 100 años atrás todavía. Esta parte es importante para que no perdamos la referencia. Entonces, el derecho empieza a caminar en la economía sin que todavía la economía nazca como disciplina autónoma o independiente, ¿sí? Del propio derecho. No me aventaría yo, no sería tan abrupto para poder decir que el derecho ayudó a la economía a independizarse, no, yo no diría eso, simplemente que el derecho ya tenía un cierto interés por lo que vendría siendo la utilidad y la escasez, ¿no? Que forman parte de ese orden natural que ya les había comentado. Finalmente, la otra parte del justnaturalismo es la jurisprudencia de valores con Zurich en Alemania, pero para eso es un justnaturalismo reformado y renovado. Y ese ya entra, y nada más recuerden, el apellido es Zurich, y ese ya entra hasta 1948, con la Constitución de Bonn en Alemania. Nada más para que vean cuánto tarda el justnaturalismo en actualizarse o en reformarse. Esta parte es importante. Bueno, tomando esto en consideración, este fue el primer paso que se dio a lo que vendría siendo una teoría del valor. Bueno, pero de la nada nos dice la historia del pensamiento económico de que después llegaron lo que vendría siendo los mercantilistas, pero los mercantilistas de dónde aparecieron, no sé, no cayó por generación espontánea. El mercantilista tenía, digamos, estaba en una situación histórica en donde se estaba trazando la evolución del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Entonces se requería el fortalecimiento del Estado, se requería iniciar el comercio exterior, potenciar el señoraje de la moneda y se requerían ciertas circunstancias para poder facilitar lo que vendría siendo la expansión económica y dar lugar al capitalismo industrial. Es decir, no hubo capitalismo industrial sin este empuje mercantilista en donde su principal cuota teórica que nos ofrece es la de que la acuñación de metales es sinónimo de riqueza y también en donde esa acuñación de metales iba a estar bajo el señoreaje y protección del Estado con un solo objetivo, que es aumentar el ritmo del comercio. Esto lo absorbe la Escuela del Derecho Público alemán, lo que vendría siendo Jelinek sobre todo, y sobre lo que vendría siendo el cameralismo alemán, que esta parte es importante porque el primer país que habla de América Latina es México, es de derecho económico, el primer país que habla de derecho económico es México, con un texto de Serra Rojas y de León Cortiñas Peláez, Fundamentos de Derecho Económico y Derecho Económico de Serra Rojas principalmente. ¿Vale? Todo antes lo que era principios de derecho público, con Olivera Toro, Teodosio Lares, eran básicamente estrictos principios camerales, pero todavía no bajaban, ¿no? Que vendría siendo la parte del derecho público en su rama economicista. Entonces, este punto es importante porque nuestra tradición de derecho económico es cameral. Entonces, nada más por eso doy el dato. Entonces, los cameralistas también absorben este mercantilismo y dicen lo siguiente, lo que tenemos que hacer es administrar la Cámara del Rey, por eso se llama el cameralismo alemán. Es decir, la Cámara del Rey es donde se encontraba toda la hacienda pública y eran los servidores públicos los que tenían que gestionar esos recursos. Esta parte es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque antes de llamarse derecho económico, esto se asemeja mucho más a derecho financiero, si ustedes se están dando cuenta, es decir, administrar la hacienda pública, eso se asemeja mucho más a lo que ahorita conocemos como derecho fiscal en sentido estricto, pero nace como un cometido financiero. ¿Y cuál es la principal aportación del cameralismo? Lo que vendría haciendo es establecer tareas concretas a la administración pública para que pudiera prestar el servicio público. Así, son tareas concretas establecidas en la Constitución para que el Estado pudiera dar satisfacción a necesidades básicas. Ahora se preguntan los cameralistas, y esto es con una aportación de Ernest Forstroff, que es el espacio vital efectivo y el espacio vital dominado. El espacio vital efectivo, ¿cuál es? Es aquel espacio donde yo tengo control. Imagínense una sociedad básica, básicamente precapitalista. Fíjense ustedes en una sociedad básicamente de autoconsumo, en una sociedad bastante rupestre, si se quiere, en donde pues básicamente hay dos bienes, dos mercancías y poblaciones verdaderamente pequeñas. Es obvio que mi espacio vital efectivo es bastante manejable, es decir, yo puedo cruzar la calle
sacar del pozo el agua y yo solito puedo prestarme y brindarme ese servicio. Es también casi una obviedad que yo puedo ir al río o al lago, pescar y alimentarme de esa misma actividad primaria que yo estoy haciendo. El asunto se va complicando cuando empieza el capitalismo industrial. Cuando empieza el capitalismo industrial, ya no es tan simple que yo nada más cruce la calle, saque el pozo y me sirva agua. Ya no es tan simple que yo acuda al lago, agarre el pez y consuma. No es tan sencillo que yo simplemente con sembrar trigo, maíz, calabaza, lo que sea, yo consuma. Eso ya no sucede. ¿Qué es lo que empieza a pasar entonces? Bueno, cuando empieza el avance del capitalismo industrial, se reduce el espacio vital efectivo. ¿Sí? Se empieza a reducir este espacio vital, pero entonces, ¿quién va a satisfacer nuestras necesidades? Pues bueno, el que tiene que brindar ese tipo de necesidades es el Estado. El Estado. Entonces, esa es la idea cameral con la que nace la tarea concreta. Aquellos espacios donde las personas no puedan satisfacer espacio vital es donde tiene que participar el Estado. Eso es una esencia del pensamiento cameral. Es una esencia del pensamiento cameral. El cameralismo se da lo que vendría siendo en la época de Federico y Guillermo, el cameralismo alemán, el imperio austrohúngaro. Entonces, apenas había connotaciones de lo que vendría siendo lo que aterriza a la teoría del valor, que es la economía política. Esta parte hay que decirla abiertamente. ¿Por qué falleció? ¿Por qué falleció el cameralismo en términos o por qué evolucionó, si se quiere? Bueno, falleció el interés de los economistas porque el cameralismo ni el mercantilismo ofrecen una teoría del valor, que es una teoría de los precios, no ofrecen una teoría de los precios. No me explican por qué una pluma, no me explican por qué cualquier mercancía cuesta lo que cuesta. ¿Sale? ¿Por qué vale 20 pesos? ¿Por qué vale 50 pesos? Porque eso ya no lo explica el cameralismo. El cameralismo simplemente dice, donde hay un espacio vital hay que satisfacerlo porque el capitalismo industrial ya no puede. Esa es un poco la idea. ¿Sale? Entonces, la primera crítica que viene al mercantilismo son de los fisiócratas. El mercantilismo, el cameralismo corren de manera paralela, así que la crítica también la puedo hacer extensiva al cameralismo, es decir, los fisiócratas ya ofrecen lo que vendría siendo una teoría del valor, ya vienen ofreciendo una teoría del valor, es decir, una teoría de los precios. Pero para esto, para ofrecer una teoría del valor, primero se preguntan, ¿qué es lo que produce un excedente? Porque critican la idea mercantilista de que monedas, hay que acuñar monedas para poder incrementar la riqueza sustancial de una nación. Critican básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que puede generar un excedente? La primera respuesta inmediata es, y categórica aparte y contundente, es la producción. Es decir, no es la moneda, no es la hacienda pública lo que genera esa riqueza, sino es la producción. Es el ritmo constante del crecimiento de bienes y servicios de una nación. Pero, siguiente pregunta, ¿cuál es la actividad económica que puede generar de manera más acelerada un excedente? De entrada, pues son los bienes agrícolas. Para esto tenemos un texto muy importante de Quesnay, que se llaman las 12 tablas. Y obviamente es un fisiócrata francés y se entiende esta apreciación porque la Francia en la cual él hace este diagnóstico, este análisis, pues es una Francia agrícola, ¿no? No es una Francia industrial. Entonces, un poco se le pasa la idea que la teoría de valor simplemente, o la única actividad económica que produce valor, en consecuencia un excedente, es la agricultura. Entonces, él separa, obviamente, entre actividades productivas y actividades no productivas. Para Eneo, los fisiócratas, el comercio, la artesanía no era en sí misma valiosa o no era en sí misma transformadora de una actividad productiva. Lo que transformaba una economía era la agricultura. La agricultura era la única capaz de poder llevar a cabo procesos de generación de un excedente. Este excedente es un importante acercamiento a lo que tenemos hoy actualmente como la noción de ahorro. El excedente, ¿cómo lo entendieron? En los fisiócratas, y no nada más los fisiócratas, sino también los economistas que vamos a ver a continuación. ¿Cómo lo entendieron los fisiócratas? El excedente, valga la redundancia, es aquello que excede una vez que yo repongo los medios de producción para iniciar el ciclo productivo. Es decir,
Yo tengo máquinas, tengo granos. Si quiero sembrar más granos, tengo que reemplazar la máquina que yo ya utilicé. Porque si hago un uso intensivo sobre esa máquina y no le doy mantenimiento, ¿qué va a pasar? Pues solamente voy a producir menos. Entonces, aquel sobrante, aquello que excede, una vez que yo restituyo los medios de producción, una vez que yo restituyo los medios de producción, es lo que vendríamos a considerar como un excedente. Esa noción es bastante importante. El excedente es aquello que me sobra una vez que yo retiro los costos de producción. Es un poco la idea. Ahora, avanza el modo de producción capitalista y bueno, se da la revolución industrial. Y con esto llega el primer texto que quizá hace una crítica fuerte. Es una crítica fuerte, ¿a qué? Qué curioso. Una crítica fuerte a la filosofía del derecho natural. Este autor es William Petty, y él es un tratadista que dice, el valor es objetivo, no subjetivo. Este tratamiento es bastante diferencial con relación a lo que se venía presentando en la filosofía del derecho natural, porque en la filosofía del derecho natural dice que hay un contraste entre la escasez, ¿se acuerdan de eso, no? Que hay un contraste entre la escasez y la utilidad, son valores subjetivos, es decir, yo no puedo cuantificarle a usted cuánta utilidad le provoca, por ejemplo, cualquier bien que lo acaba de adquirir. Yo no puedo decirle a un empresario qué tan escaso es eso, porque obviamente se lo atribuye el sujeto. Entonces, la principal crítica de William Petty va en esa dirección. Si yo quiero conocer una teoría del valor, tengo que deshacerme de la filosofía del derecho natural. Tengo que deshacerme de la filosofía del derecho natural. Y además también es una crítica a lo que vendría siendo la fisiocracia, es decir, no solamente la agricultura es lo que provoca valor, lo que provoca valor es la dificultad que existe en la producción. La dificultad que existe en la producción es lo que va a marcar el valor, la transformación de las mercancías. Pero hasta ahí llega este tratadista objetivista, que es William Petty, pero que sin él no se entendería ya la parte más científica de lo que vendría siendo la economía clásica. La economía clásica hay que entenderla que es un periodo bastante breve de tiempo, en general es bastante breve de tiempo, es de Adam Smith, 1780, hasta Karl Marx en 1860, es decir, no alcanza el siglo, la economía clásica, no alcanza el siglo. Pero bueno, ¿cuál es ese vehículo entre la fisiocracia, entre crítica de la filosofía del derecho natural y entre teoría del valor? Ese puente, esa realidad, esa relación de causalidad, ese nexo teórico que necesitamos para explicar este proceso de formación de precios, es William Petty. ¿Por qué? Porque es un objetivista, porque critica la filosofía del derecho natural, porque critica la noción de utilidad y porque critica la noción de escasez. ¿Vale? Hay que recordar que todavía no metemos al derecho como factor decisivo en la asignación de recursos. Todavía no lo metemos. No lo metemos, aunque los cameralistas ya lo habían hecho. Es decir, los factores de derecho público estaban al momento de acumular moneda y estaban en el elemento de grabar. Mercancía estaban en el elemento de administrar la cámara del rey o del príncipe, según se trate. Entonces, esta es una parte. Ahora, ya tenemos dos nociones. Tenemos la noción de excedente, tenemos la noción de utilidad y escasez, que es una cuestión subjetiva. Entendemos un poco la crítica de William Petty, y William Petty, pues recordemos que es el objetivista que hace esa crítica a la filosofía del derecho natural. Pues bueno, ahora sí ya por fin logra la economía tener un digno heredero un poco de todo este pensamiento que se venía acumulando. Por fin ya tiene lo que vendría siendo esa caracterización científica que merece la economía, y finalmente es con Adam Smith. Finalmente es con Adam Smith que ya podemos hablar del título que nosotros le ponemos, que es economía política. Con él ya el nacimiento de lo que es la economía clásica. Adam Smith, ¿qué tenemos? Adam Smith, ¿qué tenemos? Con este autor sí tenemos que profundizar más. Con este autor sí tenemos que profundizar más. Porque, bueno, él entiende lo que le hereda su profesor David Hume, que es el constructivismo. Es el constructivismo, es decir, los valores se construyen. Esa es un poco la idea, ¿sale? Esa es un poco la idea. Los valores se van construyendo, se van
construyendo con el tiempo, se van perfeccionando con el tiempo. Entonces, aquí hay un cuestionamiento algo básico. No existe un orden natural de las cosas. No existe un orden natural de las cosas. Aquí es donde vamos a separar a Smith. Smith tiene tres textos. Tiene La riqueza de las naciones, la teoría de los sentimientos morales y el libro que quizá más nos interesa para el análisis económico del derecho, que se llama Lecciones sobre jurisprudencia de Adam Smith. Lecciones sobre jurisprudencia de Adam Smith. Este es un punto fino. Bueno, ¿qué nos dice Smith de la teoría del valor y cómo entra el derecho para poder explicarla? Bueno, a ver, recordemos el objetivismo y el constructivismo tanto de David Hume como de William Petty. Lo que hace este Adam Smith es, lo que va a transformar una mercancía es el trabajo. Es decir, tenemos que tener una teoría del valor trabajo. ¿Quién es el que añade? ¿Quién es el que incorpora ese costo de producción? ¿Quién es el que incorpora ese valor añadido a cualquier materia prima que yo me encuentre en una región geográfica? Es el trabajador. Palabras de Smith, de Adam Smith. Y dice, bueno, el valor, ¿cómo se va a reflejar? Tenemos valor de uso y tenemos valor de cambio. Esta noción es bastante importante. El valor de cambio es entendido como aquella medida que, aquel reflejo, vamos a ponerlo así, es aquel reflejo del costo real de producción. Ese es el valor de cambio. Es decir, son las operaciones, las dificultades que realiza el productor, el empresario, es ese costo medido como una tasa de recuperación de la ganancia, un salario al trabajador y los costos de producción en general. No nos vamos a meter si es costo fijo o costo variable, eso no lo vamos a hacer, simplemente costos, salario y ganancia. Ese es el precio del costo de producción. ¿Se entiende esta idea? Entonces, el valor de cambio es el reflejo objetivo de cuánto cuesta una mercancía. Pero por otro lado, tenemos el valor de uso. El valor de uso, sí es de carácter subjetivo. ¿Por qué es de carácter subjetivo? Porque aquí lo que mide es la utilidad. Es la utilidad, es la utilidad. Este sí va a gravitar como oferta y demanda. Entonces, bueno, ¿cuál es la interacción que existe entre el valor de uso y el valor de cambio? Bueno, Smith nos lo expone de la siguiente manera. Voy a poner dos ejemplos de él. El primer ejemplo es el siguiente. ¿Qué cuesta más, un diamante o el agua? Pues obviamente el diamante. Pero ¿cuál tiene más utilidad? El agua. Con este tipo de respuestas es que nos dice Adam Smith que el costo de producción es el que define el precio objetivo y final de una mercancía. El final de una mercancía. Bueno, pero si el valor de cambio es la única variable que influye en la determinación del precio final, entonces ¿para qué queremos el valor de uso? Dice, no, 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 porque estamos en un mundo de imponderables, estamos en un mundo de inconvenientes. Hay choques externos y hay choques internos que pueden afectar esta variabilidad del precio. El valor de uso es el reflejo de la utilidad y la escasez, pero no define el precio. Entonces, ¿cómo está esto? Bueno, el costo de producción es una línea consecutiva, ¿sale? Es un costo fijo de producción. Y lo que va a variar es el valor de cambio, conforme a las frecuencias que dicte cualquier proceso histórico determinado. Vamos a poner el ejemplo de Adam Smith. Muere el soberano, muere el rey, muere el príncipe, muere el representante del Senado, quien sea. Obviamente vamos a tener una demanda excesiva de tela negra. Vamos a tener una demanda excesiva de tela negra. Pero a ver, diario, a cada rato se mueren soberanos, no. Eso fue una eventualidad. Esa eventualidad es lo que hizo que variara el precio. Pero al final, una vez pasada esa eventualidad, el precio caerá naturalmente a su punto de precio de producción y del costo final de esa mercancía. Lo que mide esto es que la teoría del valor trabajo se impone sobre lo que vendría siendo una teoría del valor subjetiva
que venía arrastrando la filosofía del derecho natural. Adam Smith creo que le da el punto final con esta crítica que hace, con esta teoría de precios que tiene Adam Smith, le da el golpe final o la cesta el golpe final a esta idea de la filosofía del derecho natural de que el precio estaba determinado por la utilidad y la escasez de las mercancías. El primer golpe se lo da William Petty, el segundo golpe se lo da Adam Smith. Y bueno, ¿qué tiene que ver el derecho con todo esto? Recuerden cuando les dije que el valor de cambio es el reflejo objetivo, el costo objetivo y final de una mercancía, y esta mercancía se forma con los costos de producción, pero este costo de producción encuentra variables de distribución, es decir, encuentra la variable salario y la variable ganancia. Y aquí les hago la pregunta, ¿no? Así por otra intuitiva. Em, los costos de producción yo sí los puedo cuantificar. ¿Cuánto me puede costar, por ejemplo, si yo estoy vendiendo limonadas? ¿Cuánto me puede costar recuperar los limones que yo necesito para poder vender 5 litros de limonada, ¿no? ¿Cuánta azúcar o miel necesito para poder endulzar la bebida? ¿Cuánto hielo necesito? Pero lo que no me ha dicho es cuánto salario le tengo que pagar a mi colaborador que está elaborando la limonada. Para eso es donde entra el derecho. Según Adam Smith, este término apuesto a que les puede sorprender un poco, porque Adam Smith usualmente tiene la imagen, tiene un halo un poco de que pues él ha sido el que justifica, el que defiende con sus argumentos el modo de producción capitalista. Lo cierto es que no. El objetivo de Smith era explicar a través de leyes generales cómo se producía ese excedente. Y se dio cuenta que para que yo pueda explicar eso, yo tengo que tener una teoría del valor. Y se da cuenta que tengo que tener un mecanismo que vaya a resolver las controversias entre las variables de distribución. Y las variables de distribución es otra cosa en un término mucho más genuino, y esto es lo que digo que les va a sorprender, es la lucha de clases. La lucha de clases, es decir, entre el capitalista y el trabajador, es algo que nosotros pensaríamos que viene de Marx, ¿o no? Es algo que pensaría que viene de Marx, ¿no? La lucha de clases entre el capitalista y el trabajador, no, viene de Adam Smith, viene de Adam Smith. Es más, de ahí lo toma Karl Marx, de ahí lo toma Marx, ¿vale? Entonces, ¿quién tiene que amortiguar todo ese tipo de choques? ¿Quién tiene que amortiguar todo ese tipo de diferencias? Es el derecho, es el derecho. Y también lo podemos encontrar, aquí es donde ya hay un primer análisis económico del derecho. Aquí es donde hay ya un primer análisis económico del derecho. ¿Sale? Bueno, todavía no le llamaban así, pero ya había síntomas que se estaban gestando. Entonces, ¿de qué depende de que un empresario gane tanto y un trabajador gane el otro? Depende por factores históricos, sociales, políticos e institucionales. Jurídicos, sobre todo. Si al gobierno se le ocurre poner salario mínimo, obviamente es un impedimento constitucional para que ese salario baje. A esto Adam Smith le llamó salario de subsistencia. A esto Adam Smith le llamó salario de subsistencia. ¿Y qué es lo que va a grabar el Estado? Lo que va a grabar es el excedente. Lo que va a grabar es el excedente que se produce al final del ciclo de producción. ¿Y qué es lo que va a determinar la ganancia? Pues bueno, también la lucha de clases. Va a depender de las medidas jurídicas que haya, de las condiciones políticas que existan, y es lo que va a determinar las variables de distribución. Las variables de distribución no es más que una cuota de recuperación por la participación que tienen tanto el capitalista en su función como el trabajador en su función. Eso es un poco la idea primaria de Adam Smith. No nada más eso. Seguramente conocen ustedes o han escuchado de Adam Smith la famosa frase de la mano invisible. La mano invisible es una tergiversación del pensamiento teórico de Adam Smith. En realidad, Adam Smith la utilizó solamente una vez en la teoría de los sentimientos morales, en donde explica que nosotros tenemos un interés de la empatía y un interés egoísta.
Este interés egoísta es el que hacía a nosotros ser libres y ser propensos a consumir, pero también hay un límite a ese interés egoísta, que es empatía que por el otro sentimos cuando entramos al mercado. Es un poco también síntomas de lo que vendría siendo la justicia distributiva o principios de derecho público para que se intervenga frente a alguna corrección de lo que vendría siendo la pura y estricta asignación de fuentes de recursos, ¿no? Esta es una justicia, digamos, que Adam Smith palpa a lo que vendría siendo los principios de tributación, ¿no? De economía, de, de progresividad, de equidad, de economía y simplicidad, ¿no? Son los principios que marca Adam Smith para que el Estado grave. ¿Quién tiene que pagar? Pues el que tiene más, progresividad. Y en función de su posición económica, pues la equidad. Y tiene que ser simple y rápido la manera en que se pagan los impuestos. Y obviamente los impuestos tienen una función distributiva, nos dice Adam Smith. Es decir, tienen como objeto equilibrar la lucha de clases. Es una fuerza equilibradora. Y no se puede hacer esto sin el derecho. No se puede hacer esto sin el derecho. Yo no he encontrado un argumento en que se pueda hacer de otra manera. Es el derecho el que tiene que hacer todo eso. Ahora, vamos con nuestro siguiente autor, digo, pensando en este análisis económico del derecho que ya va tomando más carnita, ya va tomando más forma. El otro autor es David Ricardo. David Ricardo tiene una frase que por lo menos a mí me encanta, que se llama: los verdaderos precios son el reflejo de los costos de producción. Es decir, acelera lo que vendría siendo la teoría del valor trabajo de Adam Smith. No nada más eso. El derecho aquí para David Ricardo va a ser utilizado también para poder evitar cataclismos o para poder evitar revoluciones no deseadas. En ese entonces hay que recordar que David Ricardo se encontraba en una lucha de clases feroz entre terratenientes y capitalistas, terratenientes dentro del espectro político más conservadores y los capitalistas más liberales. Obviamente se incluyó David Ricardo a favor de los capitalistas porque decían que el terrateniente simplemente hacía uso de un factor escaso que es la tierra. Solamente se aprovechan de eso y cobran su remuneración sin que participen activamente en el proceso de producción. Esa es la primera crítica que hace David Ricardo. Entonces, ¿qué dice? En un análisis económico del derecho, lanza la primera frase: hay que sacar leyes sobre los granos, leyes de importación sobre los granos, hay que abrir los granos de los terratenientes para que entren las importaciones. En función de eso, se van a tener que liberalizar para la competencia. Este es un poco las recomendaciones también que hace el propio David Ricardo, ¿no? Es decir, el derecho como un mecanismo que ayuda a consolidar un modo de producción creativo, que es el capitalismo, ¿vale? O un modo de producción que está en ascenso, que es el capitalismo. David Ricardo, sí, tiene una teoría del valor trabajo más radical. Tan es tan radical que del propio David Ricardo vienen y nacen los famosos socialistas ricardianos, porque no se puede explicar Marx, ese viaje que da Marx, sin Ricardo. Ricardo es el puente. Ricardo tiene recomendaciones de política económica y de análisis económico del derecho, si lo queremos hacer extensivo, tiene recomendaciones que por lo menos ponían en jaque a lo que vendría siendo la clase capitalista industrial. ¿Por qué? Porque él separa entre bienes de lujo y bienes de no lujo. ¿Qué es lo que yo tengo que grabar como Estado? Bienes de lujo. ¿Quién tiene una propensión mayor? ¿Quién tiene una propensión mayor al, al lujo? No solamente la clase capitalista. ¿Quién tiene menor propensión al lujo y más bienes necesarios? No solamente la clase trabajadora. Entonces él hacía recomendaciones de ese tipo, ¿sale? Y no sin estas conclusiones tan agresivas de tener el valor trabajo, es que llegamos a Marx. No digo, no me voy a ir más rápido porque no me puedo detener tanto. Vamos a Marx. Marx, obviamente, aquí ya hay varias maneras de analizarlo. Yo les voy a hacer una propuesta a ustedes para poder analizarlo de mejor manera. La manera es la siguiente, la manera es la siguiente. A ver, primero tenemos los marxistas ortodoxos. ¿Qué quiere decir? Aquellos que piensan que Marx, ¿sí? Es una crítica a la economía política clásica, es decir, que Marx es una crítica a Adam Smith y a David Ricardo. ¿Estamos de acuerdo? Hay otra manera de analizarlo. Otro es como lo dice Paul Samuelson, es un economista bastante citado,
¿sí? Para Samuelson. Y él dice que Marx es un economista vulgar, así lo llama. Es decir, es una desviación que no debió de haber ocurrido. Una desviación que no debió de haber ocurrido. Es decir, es una cosa rara, es un economista vulgar, parece más filosofía y análisis sociológico que economía, y no debemos de poner a Marx en los planes de estudio porque podría enseñar cosas que pues no se cumplen y que no son ciertas. Pero hay otra manera de analizarlo, y es la que yo les voy a proponer aquí. Todo mundo piensa que cuando hablamos de Marx, hablamos de lucha de clases, hablamos de teoría del valor trabajo, pero esto ya lo tenía Smith, ya lo tenía Ricardo, y por supuesto culmina con Marx. Por lo tanto, para nosotros, Marx no es una crítica a la economía política, a pesar de que tiene conclusiones muy diferentes y muy diversas, y más bien Marx es la cúspide de la economía política clásica. Y voy a utilizar esta frase de la siguiente manera. Hay un capítulo en el Capital que dice Marx, la economía vulgar. Y los marxistas ortodoxos piensan que se le hace eso a Adam Smith y a David Ricardo. Y falso. Esa excepción, ¿saben a quién se le hace? A los agoreros y filósofos del derecho natural que seguían sosteniendo que los precios eran producto de la oferta y la demanda, y que la demanda era el reflejo de la utilidad y la oferta era el reflejo de la escasez. Entonces, Marx lleva al extremo eh, lo que vendría siendo el reflejo de los derechos de propiedad, lleva al extremo lo que vendría siendo un análisis superestructural de lo que vendría siendo la economía, ese proceso dialéctico e histórico que va pasando, y esa evolución materialista sobre la historia en contraposición a sus dos principales maestros, que es David Ricardo y Hegel. Luego no vamos a ahondar más. Aquí ya hay un análisis económico del derecho, por supuesto. El derecho visto como una superestructura, el derecho formalizando estructuras de dominación, el derecho como, no como lo visualizaba Ricardo, porque Ricardo visualizaba el derecho como un mecanismo que podía inclinar la balanza sobre el dinamismo del capitalismo. Adam Smith lo veía como un equilibrador al derecho, un agente equilibrador en donde tenía que prevalecer la empatía y no el interés individual egoísta del individuo. Y Marx ya lo ve como un régimen de dominación. Marx ve al derecho como el mecanismo legalizado y legitimado del modo de producción capitalista, ¿no? Ya lo ve como la creación de códigos de comercio, de códigos civiles, y aparte aquí ya tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí ya empezaba la codificación en Europa, empezaba la codificación, ya aquí en materia del derecho, ¿dónde empezábamos? Empezábamos en la escuela del exégesis, empezábamos en lo que vendría siendo la jurisprudencia de conceptos en Alemania, y empezaba en México lo que vendría siendo el liberalismo mexicano. Estamos en 1857. Entonces, estos son un poco las ubicaciones geográficas que no hay que perder de vista. Entonces, Marx se hace un análisis económico del derecho de corte materialista, obviamente de corte historicista, a diferencia del de Ricardo y el de Adam Smith. Hasta aquí, la economía política se sustentaba bastante en la filosofía del derecho, se apoyaba bastante en la filosofía del derecho. Es decir, iban bastante apegadas, bastante acompañadas, estaban de la mano. Pero pues el matrimonio no podía durar mucho, el matrimonio no podía durar mucho y viene lo que se conoce como la revolución marginalista. La revolución marginalista, ¿qué es? A mi punto de vista es un retroceso. Ahorita vamos a ver por qué. A mi punto de vista es un retroceso. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la noción de valor de cambio y valor de uso? Bueno, para la economía marginalista se separa el valor de cambio, ya no existe. O por lo menos no va a ser el principal centro de imputación para formar los precios, ya no. Ahora va a ser la pura utilidad. Y aquí es donde tenemos autores como Gibbons, autores como Pareto, autores como Balras, y tenemos autores como Menger. Vamos a verlo de la siguiente manera. Gibbons era inglés, Balras francés, Menger era austriaco, de ahí viene la economía austriaca, de ahí viene la economía austriaca, que es la que también hace análisis económico del derecho, ¿eh?
claro, en un sentido totalmente libertario, ultralibertario. Y obviamente tenemos a Pareto, que obviamente es italiano. Bueno, aquí es donde se empieza a aislar al derecho, a aislar el derecho. Vamos a poner en perspectiva, de Adam Smith a David Ricardo y Karl Marx, todos pensaban en términos de economía política. ¿Qué quiere decir que pensaban en términos de economía política? Que las instituciones son importantes para la distribución. Las instituciones influyen en la distribución del ingreso. Las instituciones influyen en la producción del excedente. Cuando llega la revolución marginalista, Y estamos teniendo algunas dificultades con la conexión del maestro. Ahorita lo volvemos a reconectar. Sí, me salí tantito. adelante, maestro. Sí, ya regresó. Gracias. A ver, ¿en qué me quedé? Así, elementos de economía pura, elementos de economía pura. Como, fíjense el nombre, elementos de economía pura. Ahí ya sacamos al derecho. Si ya se le quita la acepción política a la economía, pues ya, el derecho tampoco tiene nada que hacer. Ya nos vamos todos a nuestra casa. Ahí con la revolución marginalista se separa, se separa la economía del derecho y obviamente de la política. Aquí es donde se queda el término teoría económica y ya no análisis económico del derecho. ¿Vale? Va a tardar bastante en resurgir el derecho. Ahora, ¿qué va pasando? ¿Qué va pasando con la economía marginalista? La economía marginalista, ya dijimos, que es aquella economía que aísla la política, aísla el derecho y que ve a la economía como, como un simple proceso de asignación de los recursos. Por eso se le llama economía marginalista, porque analiza la economía sobre el margen. Y aquí tenemos dos conceptos que son bases, ¿no? Que son la ley de utilidad marginal decreciente y el costo de oportunidad. La ley de utilidad marginal decreciente es que me provoca satisfacción un bien, pero a medida que yo lo voy consumiendo, decadentemente me va a producir menor satisfacción. Imagínense de la siguiente manera, ustedes tienen sed, quieren tomar agua, el primer vaso no lo satisface del todo, van a tomar un segundo vaso, pero les puedo asegurar que el primero fue mucho más satisfactorio que el segundo. Y el tercero sucesivamente, hasta llegar a un punto en el que no van a quedar satisfechos. Esta es la ley de utilidad marginal decreciente. Y por otro lado, sí, tenemos el costo de oportunidad, que lo podemos medir no en términos de satisfacción, sino en términos de sacrificio. Es decir, vamos a poner un dilema básico, ¿no? Que uno se encuentra. A ver, ¿qué prefiero? ¿Estudiar un posgrado o meterme a trabajar de inmediato? Bueno, si decido trabajar de inmediato, voy a tener un salario. Pero si me dedico a estudiar, no voy a tener un salario, pero voy a tener mucho más acceso a libros. Sí, sí, me están dando cuenta, ¿no? Entonces, alguna decisión que yo tengo que tomar, voy a sacrificar algo. Ese es un costo de oportunidad. ¿Vale? Entonces, la economía lo mide en ese sentido. Por eso se llama economía marginalista, porque analiza las unidades adicionales que se pueden agregar a los costos o a las utilidades. Por eso se le llama economía marginalista. Aquí es un retroceso tremendo que hace la economía. Si se están dando cuenta, iba avanzando con relación al excedente, con relación a la formación de los precios, tenía la distribución como conflictiva, el derecho y la política van de la mano para analizar fenómenos económicos, y aquí hay un retroceso enorme. Casi regresamos 2 siglos a la filosofía del derecho natural, en donde la oferta y la demanda son las que van a regular la eficiencia o van a conectar ese vector de precios con lo que funciona el sistema de mercado. ¿Sale? Un retroceso enorme, enorme, enorme. Bueno, por supuesto que no iba a estar exento de críticas, no iba a estar exento de críticas este movimiento marginalista, no iba a estar exento de críticas. La primera crítica viene de Thorstein Veblen, un institucionalista más sociólogo y economista. Thorstein Veblen, un institucionalista americano, ¿sí?
alerta sobre las posibles consecuencias que pudieran aparecer si no hacemos un análisis económico del derecho. Por eso se llama institucionalista, porque a él le podemos ver esta visión organicista del Estado, le podemos llevar esta visión institucionalista, y desafortunadamente los profesionales del derecho no lo leen mucho, desafortunadamente. Pero es el primer crítico que hace. Ahora, por qué no se le hace caso? Porque no tiene una teoría del valor. O sea, no ofrece una teoría del valor alternativa. No ofrece una teoría del valor alternativa a la que están presentando los marginalistas. Los marginalistas, para bien o para mal, tienen una estructura analítica muy poderosa, que es la oferta y la demanda. ¿Cuál es esa estructura analítica? Pues bueno, son dos líneas que se conectan, la línea de la oferta, la línea de la demanda, se conectan, ese punto que toca es el punto de equilibrio. Y tenemos que a mayor cantidad demandada, mayor precio, menor cantidad demandada, menor precio. Esa es un poco la estructura analítica básica de la economía marginalista, ¿no? Es decir, mayor precio, menor cantidad demandada. Por el lado de la demanda, mayor precio, mayor cantidad que intenta producir el empresario. Como son intereses que uno busca cada quien maximizar su utilidad, el empresario quiere vender a un costo mayor y obviamente el consumidor quiere comprarlo a un menor precio. Ese equilibrio es el que va a estar determinado por la oferta y la demanda. ¿Sale? Entonces, esa parte es básica. Frente a esto, frente a esto, el derecho intentó reaccionar, pero pues obviamente quedó relegado. Bueno, para esto tenemos que dar un salto cuántico, porque, o sea, para criticar la economía marginalista no hay de otra más que ofrecer otra nueva teoría de precios. Y con esto es que respondo a la pregunta inicial con la que empecé mi presentación. ¿Cuál es? ¿Por qué los abogados o por qué los profesionales del derecho necesitan conocer la teoría del valor? Una, porque necesitan interpretar mejor las leyes en materia económica, necesitan ver de qué parte vienen esas leyes económicas y, por supuesto, el efecto que eso puede tener. ¿No? Entonces, ese es importante, conocer la teoría del valor, sobre todo para los filósofos, operadores jurídicos, etcétera. Bueno, siguiendo este ritmo, no sé si puedo hacer un corte de caja, si tienen alguna duda hasta acá, para que pueda dar la parte final de la conferencia, porque si no es mucha información, no sé. Entonces, mejor paso la palabra, un poco el balón para que después se haga la otra parte de la investigación, bueno, de la presentación. Ok, maestro. Ahorita ya tienen activo lo que es el uso del chat. De igual forma, si quieren utilizar el uso de la voz, con mucho gusto pueden levantar la mano y le daremos el uso de la palabra. El chat de igual manera está activa para que lo puedan ocupar. Mira, al parecer vamos bien, maestro. Entonces, yo creo que finaliza ¿Sí? y al final su ronda de preguntas. Bueno, bueno, está bien. Entonces seguimos entonces. Vale. A ver, para esto, pues tienen que pasar muchas cosas. ¿Qué pasa? Pasa la crisis de la Gran Depresión de 1929. ¿Por qué? Pues porque la economía marginalista, todo funciona perfecto, ¿no? O sea, todo es oferta y demanda, todo funciona perfecto. Entonces, pues obviamente no hay necesidad de hacer nada. ¿Qué hace la economía marginalista? Bueno, cuando hay una crisis, ¿qué hay que hacer? Hay que disminuir el salario. Hay que disminuir el salario porque si disminuye el salario, yo voy a poder contratar más trabajadores. Y aquí es donde nace quizá, y para mí, el economista más influyente. Sale John Maynard Keynes o Keynes y dice, no, 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 no. Ustedes recortan el salario, lo que van a hacer es producir mayor crisis. ¿Por qué? Porque si reducen el salario, van a reducir el consumo, si reducen el consumo, van a reducir la inversión y así sucesivamente. Keynes propone una serie de reformas monetarias y otra vez tenemos con Keynes un análisis institucional de la economía y por lo tanto un análisis económico del derecho. ¿Vale? O sea, otra vez se rescata esa parte. Tiene textos muy buenos, como eh, breves notas sobre reformas monetarias, que ahí es estrictamente un libro de derecho financiero. Y entonces aquí estamos haciendo un análisis económico del derecho. ¿Sale? También tiene un libro que se llama Tratado sobre el Dinero, y ese texto también es muy bonito porque asume que el Estado es la figura central que crea el dinero. Y ahí es donde Keynes obviamente ya tiene una visión
sobre el Estado, sobre el derecho y sobre la economía, ¿vale? Entonces, Keynes, ¿qué hace? Keynes, pues bueno, obviamente lo que trata es de que es el Estado el que tiene que rescatar la economía, porque si no se va a deprimir. No hay un punto de equilibrio. Es decir, Keynes era totalmente un desequilibrista por completo. Y es importante que quede claro por qué nace el keynesianismo, ¿no? Nace por una crítica a la economía marginalista. Eso espero que se entienda bastante bien. Ahora, vienen las reformas keynesianas, vienen sus propuestas, vienen las políticas keynesianas. ¿Y qué pasa? Viene el New Deal. Ese New Deal viene el Estado desarrollador, el Estado intervencionista, y con ello nace el derecho económico. México, con ello ya nace el derecho económico, no como, no como una área autónoma del derecho público, que no viene del derecho administrativo, no es el derecho económico, y como no existen mecanismos de interpretación de la ley que nazcan del derecho económico, tiene que salir otra, que es el análisis económico del derecho. Pero vamos a ver por qué. Las políticas keynesianas duran alrededor de 20, 30 años, ¿sale? Alrededor de 20, 30 años. Y el Estado empieza a intervenir demasiado. El Estado empieza a intervenir demasiado en la economía y ¿qué pasa? Pues se endeuda. El Estado se endeuda y obviamente también hay que empezar a retirar ese activismo del Estado. Con esto nace de manos de Richard Posner el análisis económico del derecho, o lo que vendría siendo Law and Economics. Es algo propio de Estados Unidos. En Iberoamérica, en la comunidad hispanohablante se quedó en derecho económico, porque lo que hacen la tradición anglosajona es lleva el análisis económico del derecho a todas las demás materias. Esto quiere decir que hay una separación conceptual entre derecho económico y análisis económico del derecho. El derecho económico, entendida como esa autonomía científica que existe del derecho público, en donde nos va a marcar las tareas concretas que va a tener el Estado en relación a su intervención en la economía. Eso es, de manera muy simple, es lo que vendría siendo el derecho económico. El análisis económico del derecho es el análisis óptimo de la norma. ¿Qué quiere decir? El análisis económico de la norma es que vamos a medir con criterios económicos la facticidad de una disposición normativa, pero no, no con cualquier criterio, no con cualquier criterio económico, con los criterios que nos dice la economía marginalista. Por eso dice primero un poco de historia, con los principios, con los presupuestos científicos que nos otorga la economía marginalista. Aquí es cuando la economía ya se mete al derecho y trata de explicar cómo es que el juez tiene que interpretar como la solución más óptima en términos de Pareto. Es decir, una solución objetivamente correcta, objetivamente correcta desde el análisis económico del derecho, objetivamente correcta, que permite dar a cada cual una cosa sin que pierdan eficiencia en el mercado. Es decir, tengo un personaje A, tengo un personaje B, están en, en una litis por un contrato, están en una litis por daño moral, están en una litis por responsabilidad contractual, están en una litis por responsabilidad patrimonial, la que sea. Lo que tengo que hacer es medir la eficiencia marginal de esa norma jurídica y tengo que ver el grado óptimo para ambos sujetos en el proceso. Esa es un poco la recomendación que nos hace Richard Posner para cómo decidir jurisdiccionalmente cuando nos adscribimos al análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho es la respuesta que tiene la economía marginalista frente a las críticas que le hacen de que no tiene un análisis o un apartado institucional. Esta parte creo que quede bien clara. El análisis económico del derecho nace, ¿sí?, pensando como una recuperación de la economía neoclásica frente al exceso de las políticas keynesianas que se dieron. Porque si ustedes comparan los libros de Keynes con el análisis económico del derecho, no se parecen en nada. Entonces, el análisis económico del derecho, esto es lo importante, el análisis económico del derecho ya como disciplina, ya como rama, es estrictamente de la economía marginalista. Cuando nosotros pensamos que un juez puede decidir en términos de este tipo de instrumentos de interpretación, estamos asumiendo que es un juez marginalista, es decir, que es un juez que ve la economía como una simple eficiencia de asignación de recursos entre oferta y demanda, pero que lo absorbe el derecho, que lo absorbe el derecho. Aquí, el análisis económico del derecho, cuando nace en manos de Richard Posner,
lo hace solamente para leyes de competencia económica, para leyes de competencia económica. Es decir, nace primero del derecho administrativo económico, pero cuando se va al extremo con Buchanan, con Gary Becker, se va al extremo con Ronald Coase, lo que ocasiona es que el análisis económico del derecho es una metodología para medir la solución óptima en cada uno de los casos diferentes que se le presenta al juez. Es extendible a todas las áreas del derecho. Extendible a todas las áreas del derecho. Derecho familiar, derecho civil, derecho laboral, derecho mercantil, etcétera. No nada más para el derecho económico es. El análisis económico del derecho tiene que ser visto como aquella mecanización, es decir, es un formalismo en sentido estricto, porque esto también es otra cosa que les quiero comentar. El análisis económico del derecho no es una teoría tradicional de la filosofía del derecho. Es decir, yo no la puedo adscribir a la filosofía del derecho, al análisis económico del derecho como una posición realista, no la puedo definir como una posición eh, formalista, no la puedo definir como una posición positivista. Y quizás se parece mucho al justnaturalismo, quizá yo la podría colocar ahí, pero el análisis económico del derecho, más que una teoría independiente, porque hay realistas norteamericanos que utilizan el análisis económico del derecho. Es el caso de Bruce Ackerman, por ejemplo, ¿no? O hay formalistas que utilizan el análisis económico del derecho, como Langlet, por ejemplo. Lo que sí no hay y no he encontrado es positivistas que utilicen el análisis económico del derecho. Eso sí no lo he encontrado. Y es más, porque es una divergencia y es incompatible el positivismo con el análisis económico del derecho. El positivismo entendido como tres cosas principalmente. El positivismo es, ¿no? Lo podemos entender de la siguiente manera. El positivismo, sí, tiene por lo menos tres cosas que son importantes. Una, la separación conceptual entre derecho y moral. La teoría de las fuentes del derecho, es decir, que todo derecho emana del ser humano, es artificiosamente creado, modificado, alterado por el hombre. Y por otro lado, la discrecionalidad judicial. Y Richard Posner fue juez, por cierto, juez administrativo en Estados Unidos. Cuando crea el texto de análisis económico del derecho, él rechaza la discrecionalidad judicial. De entrada, no puede ser positivista. También Richard Posner en el análisis económico del derecho, cuando cree que el juez tiene que optimizar los recursos de una parte u otra, independientemente de la materia que se trate, insisto, el análisis económico del derecho es para todas las materias, derecho familiar, derecho penal, el análisis económico del derecho penal, tratando de medir la solución óptima y objetivamente correcta para cada caso, porque el análisis económico del derecho es casuístico. Eso es lo que a lo mejor parece que a muchos hace que se confundan con el realismo estadounidense, ¿no? Pero lo cierto es que no, es difícil. Bueno, también habíamos dicho que el análisis económico del derecho suscribe una teoría del valor marginalista, es decir, de oferta y demanda. Esto ya lo hace incompatible con el positivismo, porque el justnaturalismo piensa que hay que no existe la separación entre derecho y moral. Es decir, que moral y derecho son la misma unidad deóntica, la misma unidad práctica, moral y derecho. Entonces, es incompatible, por eso no lo he encontrado. A lo mejor me falta tiempo, no sé, para investigar, pero no me he encontrado ningún positivista que diga que que interprete la ley bajo los mecanismos del análisis económico del derecho. Ningún positivista es eso. ¿Sale? Ningún positivista es eso. Bueno, es incompatible abiertamente. Y quiero que se entienda bien por qué. Porque es incompatible. Sí, no, espero que haya quedado claro, si no, para en el espacio de preguntas y respuestas reafirmarlo. ¿Por qué es incompatible el análisis económico del derecho con el positivismo? Porque el análisis económico del derecho recoge la teoría del valor de la filosofía del derecho natural, de la escuela marginalista, y también porque él tiende a objetivizar la decisión del juez. El juez tiene que decidir bajo mecanismos económicos, tiene que decidir bajo criterios de eficiencia, costo marginal, utilidad marginal, tiene que decidir bajo ese tipo de conceptos, tiene que cuidar que no haya un exceso en los costos de producción. Tiene que ver que la norma no sea ineficaz, no sea ineficiente y que la carga regulatoria que se le impone a los agentes individuales no debe de ser mayor a lo que pueden soportar.
Y el análisis económico del derecho es aquella decisión que puede optimizar el juez para no afectar a ninguna de las dos partes en el proceso. Ese es el análisis económico del derecho. Esta metodología es aplicable para todo el derecho, el que ustedes quieran, el que ustedes quieran, el que ustedes quieran. Pero por eso es abiertamente incompatible para el positivismo. El positivismo es abiertamente un, un no cognitivista ético. ¿Qué quiere decir? Que los hombres no podemos conocer de valores universales, no podemos conocer de un orden natural. Lo único que podemos hacer es modificarlo a través de nuestra propia razón y entender del mundo, ¿sale? Esa es un poco la visión positivista, por eso es incompatible con el análisis económico del derecho, ¿sale? Ahora, el análisis económico del derecho, ¿cómo se vino a profundizar? ¿O por qué estamos hablando de ello? Porque es importante. A veces, ustedes me pueden ahorita preguntar, bueno, en, en México me está diciendo que no se utiliza, si en México me está diciendo que sí existe un derecho económico bien definido, y no es tradición de los países hispanohablantes, y no es tradición romana, germánica y canónica, porque hay que recordar que México, su derecho público parece mucho al alemán en términos de derecho económico. En derecho administrativo tiene la idea contenciosa del Consejo Contencioso francés y tiene cierta herencia de la Constitución de Bayona, a nuestro país, de la Constitución de Bayona, la Constitución de Cádiz, el republicanismo español, y tiene la idea renacentista asturiana. Esa es nuestra rama, nuestra tradición es esa. El que mejor explica eso es obviamente León Cortines, y cómo con las reformas borbónicas que se dieron en nuestro país en el siglo XVIII, 1750, 1790, nosotros absorbimos el derecho público alemán, ¿sale? Y es altamente compatible con nuestra visión también prehispánica de las cosas. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, ¿para qué todo este contexto si el análisis económico del derecho no lo aplicamos? Más bien, lo aplicamos, pero no nos damos cuenta. Entonces, primer foco de alarma. Cuando yo veo sentencias de magistrados, colegiados, de circuito especializados en materia de competencia económica, me doy cuenta que sí lo usan. El magistrado Petit lo utiliza, pero no lo llaman análisis económico del derecho, es importante. En Estados Unidos, Law of Economics o análisis económico del derecho, si lo que hace es que es aplicable a todas las materias, absolutamente a todas. México solamente lo aplica en materia de competencia económica. Es decir, como le hubiera gustado a Posner al inicio, a Richard Posner al inicio, porque el análisis económico del derecho es entendido como aquel método interpretativo que viene de la economía marginalista para analizar leyes de competencia. Así nace, así nace. México lo tiene así, pero con posibilidades de hacerlo extensible a las demás materias. Entonces es por eso que sí es importante tocar estos temas. Que cada vez es más recurrente el análisis económico del derecho y además el análisis económico del derecho es altamente compatible con metodologías que ya está utilizando la Suprema Corte. Independientemente de lo que viene con la reforma judicial, eso es independiente. O sea, este método interpretativo desafortunadamente llegó para quedarse. ¿Cuál es? Es el test de proporcionalidad, ¿no? Lo que vendría siendo la ponderación. El análisis económico del derecho es altamente compatible con el principialismo alexiano de Robert Alexi. Altamente compatible. No hay muchas diferencias en lo que se quiere, ¿no? Y ahí tenemos a Ronald Dworkin cuando él acepta el análisis económico del derecho. Y es más, ahí está la sección del juez Hércules que tanto hace referencia a este Ronald Dworkin, de que hay una respuesta objetivamente correcta para cada caso y que los jueces fungen más no como operadores jurídicos, sino como filósofos. Y obviamente el análisis económico del derecho él lo toma como una metodología legítimamente válida para poder resolver objetivamente las cosas. Entonces, es ampliamente compatible con lo que está sucediendo en nuestro discurso jurisprudencial. Obviamente, a mí el análisis económico del derecho hay que conocerlo, pero para poder criticarlo. Esa es mi idea. ¿Por qué hay que criticarlo? Porque imagínense que el juez se subordine a la simple eficiencia del mercado. Entonces, es decir, los derechos humanos ya los quitamos de lado porque pueden representar un costo en las transacciones. Ese es un poco a rajatabla el mecanismo interpretativo del análisis económico del derecho, pero a rajatabla, ¿no? Es decir, un exceso podemos caer. Y ahorita lo estamos utilizando en el análisis económico del derecho, pero lo que quiere el análisis económico del derecho es que el juez se convierta en un jus economista, en lugar de un jus filósofo, en un jus economista. Se trata de economizar el derecho, de insertar criterios económicos en la definición de que si una norma es eficiente o no es eficiente, eso a mí se me hace muy peligroso.
A mí se me hace muy peligroso. Calificar una norma jurídica como eficiente o no eficiente, obviamente trae como consecuencia su derrotabilidad antemano en cualquier ejercicio de interpretación. Si un gobierno quiere poner una multa porque se contaminó un río, obviamente puede llegar al exceso de que eso aumenta un costo de producción, por ejemplo. Claro que no hemos llegado a esos extremos, pero podríamos llegar. El análisis económico del derecho también reconoce las posibles externalidades, tanto positivas como negativas, que se presentan en el sistema de mercado. Es decir, recuerden el óptimo de Pareto. No le puedo quitar a uno sin que pierda el otro. Ese es el óptimo. Y si le restringo más a él, tiene que ser de cierta manera recompensado. Esto es lo que se conoce como una externalidad negativa. ¿Qué quiere decir? Que el análisis económico del derecho sí puede hacer ciertos ajustes de justicia correctiva. Aguas, justicia correctiva, no justicia distributiva. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad no tiene por qué pagar los costos de ese empresario que contaminó el río. No tiene por qué pagar los costos que eso hizo. ¿Por qué? Esa es una externalidad negativa. Claro, también puede haber ciertas externalidades positivas, por supuesto, es decir, beneficiarnos de innovaciones que hacen empresarios que nosotros no tuvimos ningún costo en ello. Eso es un poco el concepto. Pero el análisis económico del derecho lo que quiere para la función judicial del juez es una justicia correctiva, no una justicia distributiva. La justicia distributiva, ¿en dónde la encontramos? En la economía clásica, con Adam Smith, con David Ricardo, con Marx y obviamente con Keynes. Es decir, el derecho es un agente que distribuye y afecta las distribuciones. No nada más es una norma regulativa, vinculante, imperativa, sancionadora, que tiene como objetivo equilibrar las fuerzas de mercado. El derecho no es nada más ese catálogo de reducción de costos de operación para las empresas. No, no, el derecho no es eso. El derecho no es eso. Yo creo que llevar un análisis económico del derecho exclusivamente con justicia correctiva es un peligro flagrante para un ímpetu garantista, es un peligro para cualquier jurista que se diga garantista. Em, el análisis económico del derecho reduce la norma a simplemente escasos mecanismos de regulación. Ahí les voy a dar un ejemplo. Ahí les voy a dar un ejemplo. Está la modificación que se hizo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se separó un capítulo, se hizo una Ley General de Mejora Regulatoria. Es decir, la administración tiene que hacer una manifestación de impacto regulatorio para no alterar por completo y la excesiva carga que podrán llegar algunos agentes individuales. Y esto, a ver, este análisis económico del derecho ha venido avanzando parejo, ¿eh? Es decir, desde el sexenio anterior y con este mismo. Es decir, eso no ha cambiado. Entonces, es importante hacer vista de ello porque tenemos muchas reformas de esa naturaleza, independientemente del gobierno en turno. Tenemos muchas reformas de esa naturaleza y tenemos que evitar que el análisis económico del derecho, siento yo, se extienda a todas las demás áreas. Ahora, ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y se podrá hacer análisis económico del derecho con otra teoría? Es decir, con una teoría de las normas bien hecha, con una teoría de la argumentación jurídica bien hecha. ¿Se podrá hacer un análisis económico del derecho con una teoría de precios y del valor bien hecha? Pues sí, por eso es importante que los profesionales del derecho conozcan la teoría del valor, para que puedan ofrecer soluciones a problemas complejos. No se compren ideas eh, bastante surtidas en la ortodoxia jurídica, donde el juez conoce todas las respuestas posibles, como Durkheim, donde podemos ponderar los derechos y sale una norma derrotable. Y tenemos que ser bastante conocedores de dónde viene cada una de nuestra dogmática jurídica, porque sin esto, pues abrimos puerta a teorías que puedan derrotar nuestros derechos. Esa es por lo menos la visión que yo veo. Afortunadamente no ha calado tanto en México. En Estados Unidos hay muchas críticas al análisis económico del derecho, sobre todo el realismo norteamericano, pero no ha sido suficiente, sobre todo de una autora. Ella no es realista, ella es una institucionalista clásica. Y fíjense, es una institucionalista clásica porque recupera a Marx, a Ricardo y Smith. Hay que volver a leer a estos autores para poder hacer críticas a las legislaciones como legislación de bancos, legislaciones financieras, tributarias, principalmente, pero recuerden que el análisis económico del derecho, tal como está previsto ahorita, puede ser extensible para cualquier área. O sea, si ustedes se meten en Google Académico y le ponen análisis económico del derecho en materia penal, les va a salir, sobre todo lo que vendría siendo la responsabilidad.
la responsabilidad penal, ¿no? Ahí sale por completo el análisis económico del derecho para que no les carguen tanto el peso de la norma, todo ese tipo de eficiencias son las que se empiezan a calificar en estos métodos interpretativos. Es por ello que doy cuenta de esta conferencia del análisis económico del derecho de una función jurisdiccional, porque el análisis económico del derecho no es una teoría del derecho, o sea, es un método de interpretación jurisdiccional. Eso es un poco como yo lo veo. Y hay que estar un poco atentos a cómo va evolucionando todos los criterios de los tribunales para poder evitar caer en este tipo de excesos. Pues bueno, creo que me sobrepasé un poco para dejar espacio a preguntas y respuestas. Dejé poco, pero bueno, si nos pasamos, no pasa absolutamente nada. Me gustaría a todos escucharlos. Y antes que nada, pues les doy muchas gracias. Y ya no pretendo vulnerar más los derechos humanos del individuo, ¿no? Aunque sea eficiente, ¿no? Ya pretendo vulnerar más los derechos humanos. A ver, los escucho. Bien, maestro, gracias. Justamente volvemos a reiterar que ya tiene el uso del chat o quien quiera utilizar el uso de la voz también lo puede hacer. Maestro, la primera pregunta que ya tenemos sería si los derechos al protegerlos y al exigirlos tienen algún costo. A ver, esta es una pregunta bastante importante, bastante importante. En efecto, todos los derechos cuestan, ¿no? Y hay un texto de Carl Sustein que se llama Los derechos cuestan. Cuestan en términos tributarios, sí, por supuesto, pero no tienen por qué representar un peligro financiero para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, si nosotros recordamos y vamos a utilizar para esto la teoría del dinero, la teoría del dinero es de que el Estado es el que tiene el control sobre la moneda, el Estado crea el dinero. Entonces, el Estado puede adquirir soberanía monetaria para poder financiar esos derechos, con sus límites, por supuesto, pero tiene la capacidad, es decir, no puede ser un pretexto economicista el decir que como los derechos sociales cuestan o como los derechos individuales de la cultura, del medio ambiente, de una buena administración, los derechos más actuales que nosotros tenemos, los derechos ARCO, viene la inteligencia artificial y es bastante proclive a hacer análisis económico del derecho, entonces hay que tener cuidado. Por supuesto que cuestan, pero obviamente no debe de ser un pretexto para poder inobservarlos, ¿sale? Es decir, el Estado tiene la soberanía monetaria y obviamente la Constitución, y voy a utilizar esto, la Constitución tiene dos cosas, una esfera de lo no decidible, es decir, el Estado no puede decidir sobre mi libertad, mi dignidad, mi honor, pero tiene una esfera también de lo que es una expectativa positiva, de lo que sí es decidible. El Estado sí me tiene que, sí tiene para poder hacer salud, educación, ese tipo de derechos que también se incorporan bajo un cuerpo teórico, pues nuevamente mucho más garantista, ¿no? Entonces, sí, por supuesto tienen un costo, pero aquí es aquí es la parte que yo digo, el derecho siempre va a tener un efecto distributivo, no nada más correctivo. ¿El derecho por qué? A ver, ¿el derecho por qué? ¿El derecho por qué se convierte en un agente distributivo? Pues claro, porque lo que crea es un piso mínimo, o el derecho garantista lo que quiere es crear un piso mínimo para que cuando el sujeto a la libre competencia pierde, por lo menos no lo deja caer. Es decir, hay seguridad social, hay educación pública, para que cuando el individuo no esté en su mejor momento para la eficiencia y la asignación de los recursos, el Estado no lo deja caer. Esa es un poco la justificación teórica que, o en palabras de Kant, no es que yo tenga un derecho a auxiliarte, tengo el deber de auxiliarte. Poco, es un poco la idea kantiana, ¿no? Yo creo que respondo yo también esa lógica, aunque no podría ser suficiente para explicar esta pregunta, pero sí hablando de justicia distributiva, claro que hay un efecto muy fuerte del derecho y por lo tanto sí se puede hacer análisis económico del derecho midiendo costos y todo, pero con la teoría correcta, o con la teoría correcta, o bueno, con la teoría más proteccionista, los derechos más garantistas de los derechos. Espero haberla respondido. Sí, gracias, maestro. La siguiente pregunta es, ¿por qué los abogados necesitaríamos saber sobre la economía o sobre derecho económico? Es decir, ¿por qué un penalista, alguien que se dedica al derecho laboral, el civil, etcétera, por qué necesitaría saber de derecho económico? En derecho económico, especialista en derecho económico que no sepa economía no es especialista en derecho económico. Yo pondría esa frase. Un especialista en derecho económico tiene que saber economía política, a fuerza. Es como, voy a poner un ejemplo también. Filósofo del derecho que no sepa filosofía, no,
No, no, está en el bando equivocado. Del mismo modo, ¿no? El teórico del derecho constitucional que no sepa teoría política está perdido, no tiene brújula. Es que la economía es una brújula, por eso es importante, ¿no? Y contestando la pregunta de cómo inicié la presentación de hoy, de por qué el abogado necesita conocer la teoría del valor, bueno, pues de entrada porque de ahí venimos, es decir, ¿por qué se divorció tanto esa disciplina? Y ahorita frente a los movimientos económicos que vienen, los conflictos de economía internacional que vienen, es preciso conocer de economía, porque podemos conocer primero cómo es la interacción que hay entre tratados bilaterales de inversión, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, o nuestro orden constitucional, por ejemplo, una interpretación que podemos criticar acá, ¿no? Por ejemplo, la ley de la industria eléctrica, cómo medimos la constitucionalidad de una norma que es estrictamente económica, ¿no? Obviamente tenemos que conocer mínimas nociones de lo que vendría siendo la economía política. No nada más porque el derecho económico acompañó la formación de la economía política, el derecho público acompañó, sino también porque sirve para poder sacar significados posibles dentro de la norma jurídica. En el caso del penal, bueno, en el caso del penal hay muchísimos delitos económicos, ¿no? Por ejemplo, colusión, y la COFESE tiene que ir a la Fiscalía General de la República, por ejemplo. Es decir, el derecho penal y con esto del derecho administrativo disciplinario, donde el administrativo empieza a adquirir más fuerza en la parte procesal, pues obviamente la COFESE, sobre todo la COFESE, pues puede denunciar delitos económicos, ¿no? Entonces, esa parte es vital, que conocer la estructura de la economía del sector público. El laboralista, bueno, está claro. Si el derecho es un agente de distribución, es un agente distributivo, porque recuerden que la economía clásica ve la distribución como conflictiva, ve la distribución como conflictiva, bueno, el laboral es sine qua non, ¿no? Porque entendería mucho mejor leyes como la ley de trabajo, entender un sentido de por qué existe un salario mínimo, por qué hay que pagar ciertas utilidades, por qué se tiene cargo de aguinaldo, ¿no? Es decir, no nada más quedarse con el formalismo de la ley, ¿no? Complementaría bastante a un laboralista. Y el civil también, para ver el costo de cada responsabilidad contractual que pasa, ¿no? Eso es importante, ¿no? Para poder criticar cierta proporcionalidad en el exceso de un pago de lo indebido. También, por ejemplo, ese tipo de conceptos también ayudan mucho a saber economía, ¿no? Es un buen auxiliar, es un buen auxiliar. ¿No? Es una brújula, así como también nosotros lo somos para los economistas, ¿eh? No se preocupen, ¿no? También es por eso. El derecho público fue antes que la economía política, por eso hice el proceso histórico para que quedara más afianzado, pero para eso se necesita un poco saber economía. Y la Corte también pues ya tiene muchas sentencias al respecto, ¿no? Bien, maestro, muchas gracias. Sería la siguiente pregunta, que ¿cuáles serían los actores en el derecho económico? ¿Cuáles sean los actores? Los actores son todas las instituciones del sector público en México. Puede ser, de entrada, la Secretaría de Economía, con su Dirección General de Normas. Otro sujeto de derecho público, del derecho económico mexicano, es la Secretaría de Energía. Otro podría ser, porque obviamente, pues, no participa con tanta intensidad en los consejos de formación de normas oficiales, pero que también está muy presente, pues obviamente está Profeco. Y vámonos con órganos reguladores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la CENACE, que es del Centro de Control de Energía, que obviamente el derecho económico se ha especializado hacia derecho de las telecomunicaciones y derecho energético. En México sí tenemos nuestra estructura. Y obviamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano constitucional autónomo, la Comisión Federal de Competencia Económica, también es otro agente de sujeto económico, y por supuesto también, pues, todas las secretarías de desarrollo económico de las entidades federativas y todas las oficinas municipales y concejales que hay en la Ciudad de México sobre desarrollo urbano, ¿no? Porque eso tiene un impacto económico, regulación de mercados, rastro, catastro, todo tiene un efecto económico y eso es estrictamente de derecho público. Esos son muchísimos participantes. Es más, yo llegaría más al extremo. Tenemos alrededor, según el último dato que recuerdo, son más de 350, casi 400 leyes administrativas, tanto leyes generales como leyes federales. El 60% pueden formar parte del derecho económico, pero pues, si lo quiere ver por autoridades son esas. Hacienda, no, tuve mucho cuidado de no mencionarla porque yo lo veo más como derecho financiero, pero claro que se puede discutir.
cómo están las fronteras de conocimiento de cada una de ellas. Si lo prefiere de la siguiente manera, el derecho económico se enfoca más sobre lo que vendría siendo la microeconomía, que es precios, y la teoría del dinero corresponde a Banxico, Banco de México, y corresponde a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el derecho financiero. O yo lo llamo la polivalencia del comercio financiero, que es la parte más macroeconómica, ¿no? Obviamente, pues, bueno, de eso se debe dar un curso entero, ¿no? Sí. Bien, maestro. Y como última pregunta, y también por cuestión de respetar el tiempo, sería, se habla sobre derechos económicos, políticos y sociales. ¿Cuál Ujú. sería un ejemplo de un derecho económico? Un ejemplo de uno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El primero, pues, el muy básico, uno derecho a un medio ambiente sano. Un derecho cultural, bueno, derecho al esparcimiento, derechos sociales, derecho a la salud, a la educación. Un derecho económico, bueno, pueden ser desde los más básicos como el consumidor, derecho de los consumidores. Otro ejemplo puede ser como derecho del consumidor a estar informado con el etiquetado frontal, por ejemplo, esa es una, ¿no? Un derecho económico. Otro derecho económico, por ejemplo, también puede ser que se respete la zonificación de mi comunidad en la cual yo vivo, ¿no? Un derecho económico es, por ejemplo, que la OFECE vigile bien los precios de ciertos agentes monopólicos en el mercado. Otro derecho económico puede ser a que yo reciba información de calidad de lo que respecta a las concesiones del espectro radioeléctrico, es decir, de todo lo que tutela y protege el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esos son algunos ejemplos de lo que van siendo el derecho económico, derechos económicos y sociales. Obviamente también no toque los energéticos, que también podrían ser un buen ejemplo. No, derecho a un mundo sustentable, energéticamente sostenible. Y pues hay muchos ejemplos en el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, en la Constitución, en el capítulo económico, hay mucha materia para poder hacerlo. Por ejemplo, la Constitución expresa, manifiesta la equitativa distribución de la riqueza. Por ejemplo, el equilibrio urbano y ecológico. Y hay varios ejemplos, ¿no? Pero esos serían los principales, o por lo menos los que más se me vienen a la cabeza. Bien, maestro. Bien, tenemos una pregunta más, Sí, elevaremos. claro. Dice, disculpe, ¿puede citar un ejemplo de derechos humanos emergentes y democráticos? Sí, por supuesto, la evaluación de impacto social, por ejemplo. A ver, yo voy a hacer una carretera, yo voy a hacer una obra, un tren. Yo tengo que consultar la población originaria, las poblaciones indígenas de ahí, tienen que estar debidamente informados sobre sobre el alcance de ese proyecto. No nada más eso, tienen que verse beneficiados por lo mismo. Estos derechos también incluyen, por ejemplo, los de la Convención de la OIT, de una encuesta bien definida, llevada a cabo de manera imparcial para ver tanta afectación les puede provocar a los pueblos y comunidades indígenas. Ese es algo muy, muy importante. Obviamente también no nada más son para pueblos y comunidades indígenas, también otro derecho que está emergiendo mucho es el derecho urbano, por ejemplo. Derecho a un medio urbano sano. En España empieza como derecho a la buena administración, ya lleva rato, pero el más próximo de un derecho humano emergente y totalmente democrático es eso, consulta sobre proyectos de inversión, evaluación de impacto social, y esto donde se encuentra, se puede encontrar en la ley de hidrocarburos en México. La ley de hidrocarburos en México se va a hacer proyectos de ductos, acueductos, refinerías, todo eso debe de hacer una evaluación de impacto. Es decir, en esa evaluación se incluye la muestra representativa, la encuesta y se le consulta previa informadamente. Una consulta siempre debe ser previa informada a los afectados de ese sitio, ¿no? Esos son algunos. Bien, maestro. Ya respetando tiempo, ya no tenemos algunas preguntas más, pero le agradecemos notablemente su participación en esta conferencia magistral, maestro Marcos. Se le agradece rotundamente por su participación a cada uno de los colegas que se conectan de Génesis Jurídica. No sé si usted quiere cerrar con alguna conclusión, maestro. No, pues algo que está avanzando mucho en nuestro país y bueno, que valdría la pena es, por ejemplo, lo que vendría siendo una ley que no se le ha dado tanta atención, que es la Ley General de Asentamientos Humanos de Ordenamiento Territorial. En esa incluye un plan de riesgo y eso también es materia del derecho económico, ¿no? Ese plan de riesgo es para poder un poco distribuir, hablando de justicia distributiva, distribuir a los pueblos que son
un poco afectados por obras de primer calado, ¿no? Por parques industriales o cualquier obra urbana que pueda alterar el paisaje. Entonces se tiene la obligación de hacer un diagnóstico preciso sobre el riesgo que eso representa. Entonces, ese tema es muy bonito porque pues obviamente viene una aceleración en los procesos de inversión, entonces es importante conocerlos. Es una ley muy poco atendida, pero es bastante importante porque es una ley general aparte. Y obviamente muchísimos municipios, alcaldías en el caso de la Ciudad de México, pues no han actualizado sus planes de desarrollo. La Ciudad de México misma no ha actualizado su plan general de desarrollo y su plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante conocerlo para una mejor información. Yo cerraría también con algo así. Y recuerden nada más la conclusión, es que el análisis económico del derecho es un método de interpretación aplicable a cualquier área del conocimiento de la dogmática jurídica y por lo tanto no solamente es exclusiva del derecho económico. Nace ahí, en el derecho administrativo de la competencia económica en Estados Unidos, pero finalmente se fue extendiendo como tentáculos en las técnicas de argumentación jurídica y finalmente, pues también podemos decir que el análisis económico del derecho no es una teoría que pueda ser medida o calificada como una teoría tradicional del derecho, es decir, un realismo, un positivismo, un principialismo, garantismo, no podemos calificarla así. Es un método de interpretación que muchos juristas en Estados Unidos han adscrito y México ya lo ha importado en algunos casos. Ya di el de mejora regulatoria, sentencias del magistrado Petit, algunas sentencias de la Corte sobre la industria eléctrica, etcétera. Sería todo y pues bueno, que nada les agradezco mucho. Bien, maestro, reiteramos nuestro agradecimiento por la aceptación a esta conferencia. Se les hace el conocimiento de igual manera a cada uno de los participantes que en quien vaya a requerir su constancia de participación podrá aún comunicarse el número establecido dentro de la publicidad o del flyer establecido, agradeciendo a cada uno de ustedes y que tengan una excelente noche cada uno de ustedes. Gracias, maestro, y hasta luego, cada uno de ustedes. Muchas gracias, hasta luego.